Continuamos con el tema 8 de interpolación, con la sección 4 de interpolación polinomial para datos de tipo Hermite. En un problema de interpolación, los datos son de tipo Hermite cuando, además de los valores de la función en cada nodo, también damos los valores de las derivadas sucesivas. Es decir, en el caso del datos de Lagrange, teníamos una serie de nodos y en cada nodo la altura de la función. Estos serían datos lagrangianos. En los datos de tipo Hermite, en cada punto damos además la derivada, de forma que la función no solo ha de pasar por esos puntos, sino que también ha de pasar con esa derivada, con esa pendiente concreta. Cuando en todos los puntos hemos dado la derivada, también se llama esto problema de Hermite clásico. Como resultado, aquí vemos que si tenemos un problema de Hermite clásico con n más 1 nodos, es decir, tenemos n más 1 valores de la función en cada nodo y n más 1 valores de la derivada 1 por cada nodo, pues entonces existe un único polinomio de grado menor o igual que 2n más 1 que resuelve el problema. Como siempre, igual que en el caso anterior, tenemos un grado menos que el número de datos. Como ahora tenemos 2n más 2 datos, que son n más 1 alturas de la función, valores de la función, y n más 1 derivadas de la función, son 2n más 2, y con un polinomio de un grado menos, 2n más 1, podemos encontrar la función que interpola estos datos. El método de Newton de diferencias divididas se puede aplicar a este caso, pero como veremos, tenemos que comprender qué significa una diferencia dividida donde hay dos nodos que están repetidos. Por definición, esta diferencia dividida es esta de aquí, con un nodo menos cada una, y esto es 0 partido 0. Así que no podemos calcularla de esta forma. Lo que hacemos es que calculamos la diferencia dividida de dos nodos muy parecidos. Al segundo le sumo un número h. Esto es igual a f de x0 más h menos f de x0 partido x0 más h menos x0. Pero como estas diferencias divididas que solo tienen ya un nodo son iguales que a la función, puedo cambiar los corchetes por paréntesis y tengo esto de aquí. Y si yo ahora tomo el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia dividida con dos nodos muy cercanos, pues eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta fracción, que es, por definición, la derivada de la función en el punto x0. En general, se puede demostrar que una diferencia dividida con muchos nodos repetidos es la derivada késima, si tenemos aquí k más 1 nodos, la derivada késima en el punto x0 partido por k factorial. En la práctica, ¿cómo vamos a emplear estos resultados? Pues vamos a interpolar los siguientes datos de tipo Hermite. Tenemos la función en el punto 2, en el nodo 2, que vale 1. También tenemos su derivada en 2, que vale 3. La función en 3 vale 3 y la derivada en 3 vale 2. Y la función en 4 vale 6. No tenemos por qué tener la derivada en 4. Si la tuviéramos, sería un problema de Hermite clásico, pero si no, también se puede resolver. Pues bien, ahora ponemos aquí los valores de los nodos, que es el primero es el 2, pero como para el 2 tenemos dos datos, que son el valor de la función y el valor de la derivada, pues el nodo está dos veces. Para el 3 también está repetido el nodo porque tenemos dos datos. Y para el 4, como solo hay un dato, solo lo pongo una vez. Es decir, el 2 está repetido. Es decir, el 2 está repetido porque tenemos dos datos para ese nodo. El 3 está repetido porque tenemos dos datos para ese nodo. Y el 4 solo está una vez porque solo tenemos un dato para ese nodo, como los datos lagrangianos.
En la segunda columna tenemos la función en cada punto. Aquí pondría el 1 y el 1, el 3 y el 3 y el 6. Y claro, aquí veis por qué quería yo calcular la diferencia de medida de dos nodos repetidos. Si yo me atengo a la definición que vimos en la sección anterior, esto sería igual a 1 menos 1 partido 2 menos 2, que es el 0 partido 0 que nos sale. Lo que tenemos que poner aquí, como hemos visto, es la derivada. La derivada. En esta posición, aquí no hay ningún problema. Aquí calculo 3 menos 1 partido 3 menos 2. Esto es 2 partido 1, que es 2. Aquí vuelvo a tener nodos repetidos. Luego pongo la derivada en el punto 3, que vale 2. Este número es el que aquí va. Y termino esta columna con 6 menos 3 partido 4 menos 3. Esto vale 3. Sigo calculando columnas de esta tabla de diferencias divididas y ya no tengo ningún problema, ya todos los nodos van a ser distintos. Aquí tengo que escribir 2 menos 3 partido, estoy en esta posición, bajo, bajo, llego al 3, subo, subo, llego al 2, luego aquí tengo 3 menos 2 y esto es menos 1. Aquí tengo 2 menos 2 partido 3 menos 2, que vale 0. Y aquí tengo 3 menos 2 partido 4 menos 3, que vale 1. Continúo y ahora escribo aquí 0 menos menos 1 partido 3 menos 2. Y 1 menos 0 partido 4 menos 2. Fijaos que aquí, en esta posición, los nodos por los que divido son, si tiro por abajo, llego al 4, y si tiro por arriba, llego al 2. Estas operaciones valen 1 y 1 medio. Y por último, aquí tengo 1 medio menos 1 partido 4 menos 2. Medio menos 1 es menos 1 medio, entre 2 menos 1 cuarto. El polinomio se construye igual que vimos en el caso de los datos lagrangianos. Se cogen las cabeceras de cada columna, excepto de la primera, que son los nodos, y se cogen los nodos menos el penúltimo. Con esto construyo el polinomio. Primero pongo la función en el primer nodo, que es 1. Luego pongo 3 por x menos el primer nodo, menos 1 por x menos el primer nodo, por x menos el primer nodo, como está repetido al cuadrado, más 1 por x menos el primero, x menos el segundo, que es el mismo, y x menos el tercero, que es 3, y menos 1 cuarto, x menos 2 al cuadrado, por x menos 3 al cuadrado. Y este es el polinomio que interpola estos 5 datos. Podéis comprobar, y es un buen ejercicio hacerlo, que cumple estas 5 condiciones. Es decir, que P de 2 vale 1, P de 3 vale 3, P de 4 vale 6, y que si hacemos la derivada de P, pues P' de 2 vale 3 y P' de 3 vale 2. Hay un caso curioso y particular de la interpolación polinomial para datos de tipo Taylor, que son datos en los que en cada punto solo tengo un nodo, son datos en los que solo tengo un nodo y conozco la función en ese nodo, la derivada en ese nodo, la segunda derivada en ese nodo y así sucesivamente hasta una derivada concreta. Por ejemplo, ahí veis en la tabla que tengo hasta la derivada tercera. Como tengo en ese caso de la tabla 4 datos para la función, pues tengo que ponerlo 4 veces repetido el nodo y la función f de x0. Construyo la tabla y recuerdo que cuando tengo derivada primera hay que dividir por 1 factorial. Recordad esta fórmula de aquí.
Cuando tengo derivada segunda, hay que poner dividido por 2 factorial y derivada tercera dividido por 3 factorial. Así voy construyendo la tabla y el polinomio interpolador, como veis ahí, pues es el polinomio de Taylor, donde tengo en cada sumando la derivada correspondiente partido por el factorial correspondiente y por x menos el nodo elevado a tantas veces como sea necesario.